a estar enseñando el día de hoy, el miércoles, el jueves y el viernes. Vamos a estar hablando acerca de la sanidad. Si ustedes conocen y han estado en el Instituto Bíblico, conocen a la señora Opal. Bueno, ella es una de mis mentoras. La señora Opal les manda un gran abrazo. Ella no pudo venir, dice que le encantaría venir y abrazar a cada uno de ustedes. Le da muchísimo gusto que estén aquí y le da muchísimo gusto escuchar de ustedes, porque a ella le llegan todos los chismes, a ella le llega toda la información. Si ustedes han recibido sanidad, si alguien ha sido bendecido con su clase, llega hasta los oídos de ella. Entonces ella está muy bendecida y les manda un gran abrazo. Y bueno, el día de hoy, como lo dije, vamos a estar hablando acerca de la sanidad. Y estoy segura que si ustedes ya han hecho la clase de Cristo el Sanador, pues obviamente saben lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente escuchamos que la fe funciona, que la fe mueve montañas, que la fe obra, ¿verdad? Que tiene una gran potencia, que nada es imposible para aquel que tiene fe, ¿verdad? Pero ¿cómo es que la fe funciona? ¿Cómo es que nosotros recibimos las provisiones de Dios? Porque muchas veces escuchamos la palabra y nos encontramos en una posición. Si la palabra de Dios dice esto, ¿por qué no lo estoy experimentando? ¿Por qué no lo estoy viviendo? Pero la fe es una fuerza real y poderosa que tiene el poder de deshacer tumores, que tiene el poder de levantar muertos, que tiene el poder de destruir toda obra del enemigo, aún emocional, el temor, depresión, opresión. La fe es poderosísima. Entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿cómo es que nosotros podemos liberar esa fe para que realmente obre en mi vida? Para que realmente pase de ser una teoría, algo que yo conozco intelectualmente y que realmente lo experimente en mi vida. Porque, de hecho, el propósito de conocer las Escrituras obviamente es conocer a Dios, es tener una relación íntima con Dios, pero Dios quiere que experimentemos todas las provisiones que Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Él no solamente quiere que sepamos acerca de ello, Él quiere que lo vivamos y lo experimentemos. Entonces voy a darles unos pasos y obviamente no se trata de seguir una orden de pasos a seguir, pero son cosas que nosotros debemos de entender, que debemos aprender a hacerlo parte de nuestras vidas para que realmente esa fe se convierta viva en nuestros corazones, en nuestra vida. El número 1 de lo que voy a estar hablando hoy es que la palabra de Dios, nosotros debemos de estar plenamente persuadidos de lo que dice la palabra de Dios respecto a su voluntad para nuestra salud, no solamente del cuerpo, pero mental también. ¿Y por qué digo que tenemos que estar completamente persuadidos? Es porque hemos vivido por muchos años, quizás si ustedes como yo crecieron en religión, escuchando otra palabra contraria de gente que dice, Dios a veces sí quiere sanar, Dios a veces no quiere sanar, no siempre es su voluntad, a veces dice que sí, a veces dice que no. Y hay gente que con buenas intenciones quizás se acerque a ti y empiece a decirte esas cosas cuando tú empiezas a creerle a Dios o estás tratando de afirmarte en la fe. Y si no estás completamente persuadido de que la palabra de Dios dice, de Génesis hasta Apocalipsis, que es la voluntad de Dios que tú seas sano, que es la voluntad de Dios que tú tengas una mente sana, que es la voluntad de Dios que tú vivas libre de temor, entonces habrá cabida para que la duda entre en tu corazón. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos personalmente lo que dice la palabra de Dios. Hace 18 años fue cuando empecé a ir a la clase de la señora Opal, de la escuela de sanidad. Y yo tenía muchas necesidades en ese tiempo, quería realmente experimentar la palabra de Dios, la fe de Dios, cambios en mi vida. Y quería
¿Cómo lo puedo decir? Quería cortarle la cabeza a mi Opal y ponérmela en la mía. Porque quería saber todo lo que ella sabe, quería conocer todo lo que ella conoce. Ella tuvo sanidades milagrosas en su vida y yo tenía esa necesidad. Pero ¿saben qué? No basta escuchar que otra persona sepa lo que dice la palabra de Dios. No basta el que otra persona nos cuente su testimonio. Dios quiere tener testimonios en su vida, testimonios diarios. Sanidad es el pan diario de cada día y le pertenece a los hijos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Debemos construir un fundamento en nuestras vidas, un fundamento firme en la fe, para que absolutamente nada ni nadie nos pueda mover de esa verdad. Amén. Y vamos a abrir las escrituras en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 20 al 22. Y esta palabra es poderosísima porque es, de hecho, una receta médica que el Señor nos da para nuestro cuerpo y para nuestra alma, ¿verdad? Vamos con el doctor y nos da una receta médica y nos da indicaciones. Tómese el jarabe en la mañana antes de comer, o tómese las pastillas con comida si no le va a revolver el estómago, ¿verdad? Y seguimos las instrucciones al pie de la letra, ¿verdad? ¿Sí seguimos las instrucciones? Ok, bueno, pues aquí el Señor nos da una receta médica de cómo nosotros podemos disfrutar de esta medicina. La palabra de Dios dice que es medicina para toda nuestra carne, aún frescura para nuestros huesos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tomar, o cómo debemos de tomar esta medicina? Hay indicaciones. Este versículo dice: hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para quienes los encuentran. Ok, sí. Ok, bueno, entonces vemos aquí en Proverbios 4:20 al 22 que el Señor nos está dando indicaciones de cómo tomar esta medicina. Y déjenme decirles, cuando compramos un automóvil, seguimos las indicaciones del fabricante, ¿verdad? Si el fabricante nos dice, pónganle gasolina, no le vayan a poner agua o diésel, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos gasolina y cuidamos, le cambiamos el aceite. ¿Por qué? Porque queremos que el automóvil funcione de la manera correcta. Pero ¿qué es lo que sucede con nuestros cuerpos? El Señor nos da indicaciones y no las seguimos. No las seguimos porque realmente no creemos que van a funcionar en nuestras vidas, pero esta palabra es poderosa. Es importante que mantengamos nuestro oído abierto a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de sanidad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Dios ha hecho por nuestra mente, por nuestra alma, por nuestras emociones? Y como les decía, es importantísimo que nosotros lo sepamos por nosotros mismos, de aquí del corazón. ¿Sabe? Por muchos años he pasado mucho tiempo con la señora Opal, ella es mi amiga. Nos vemos todas las semanas, paso tiempo con ella. Pero hay cosas que no se pasan por ósmosis. Las cosas, me es de bendición el escucharla hablar, me es de bendición el pasar tiempo en su sabiduría, me es de bendición, pero ella no puede hacer esto por mí. Esto es algo que yo tengo que hacer personalmente, que cada creyente tiene que hacer personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque todos vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. Todos vamos a tener dificultades, todos vamos a tener otras personas, vamos a tener sensaciones, vamos a tener otras personas que traerán duda a nuestro corazón si no estamos firmes en la fe, si no estamos firmes en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Podemos virar, podemos caer en duda
Si alguien te presenta escrituras bíblicas que dicen que Dios no quiere sanar porque ven un ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que no se sanó, porque hablan de Job, todo el mundo sabe de Job, todo el mundo sabe del aguijón de la carne de Pablo, pero realmente no saben lo que dice la palabra de Dios acerca de Job. Si nosotros leemos el fin del libro, Job fue restaurado al 100% y doble. Y ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no quiere que estemos enfermos, sufriendo ansiedad o temor. El corazón de Dios es restablecer todo lo que el enemigo nos ha robado. Si leemos las escrituras, vemos acerca de Pablo, del aguijón de la carne. Yo no sé quién se inventó que tenía pus en los ojos, yo no sé ni de dónde sacan eso. Pero la palabra de Dios es explícita y nos muestra que era el enemigo que estaba asediándolo donde quiera que él iba a predicar el evangelio de nuestro buen Salvador. Y el evangelio, parte del evangelio era sanidad. Donde iba Pablo había avivamiento, había milagros y sanidades, había gente que venía al reino de los cielos, y eso al enemigo no le gustaba. La palabra de Dios no dice que Pablo estaba enfermo, la palabra de Dios no dice que Dios es el que hizo que Job estuviera enfermo, pero si no conocemos esto por nosotros mismos, puede venir alguien, si estamos creyéndole a Dios, para cambios en nuestro cuerpo, para sanidad para nuestras emociones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que estas filosofías, tradiciones de hombres nos van a robar nuestra provisión. Tenemos que estar firmes en la fe, nosotros individualmente, personalmente. No podemos estar esperando que otra persona, y es bueno, hay otras personas que quieren y pueden ministrarte, pero al final del día, cada uno de nosotros tenemos que pelear esta palabra de fe, esta batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el pastor Mark no va a estar en tu casa a medianoche cuando el enemigo venga a atacarte con un dolor. El enemigo no va a estar ahí cuando tu niño tenga fiebre. Vas a tener que ser tú. Amén. Número 2, debemos asegurar nuestro corazón que todas estas provisiones son nuestras ahora mismo, en este momento, no en un futuro, no mañana, no el año que entra, es hoy. Estas provisiones de sanidad para nuestro cuerpo y para nuestra alma es algo que nos pertenece a nosotros el día de hoy. Como lo decíamos, la sanidad es el pan de Dios para los hijos. Y todos comemos todos los días, ¿verdad? Y la mayoría de las veces más de lo que debemos. Pero Dios quiere que comamos más de ese pan diario de cada día, todos los días. Este es el pan que no nos hace daño. Al contrario, nos da salud, nos da vida. Saben que la mayoría de la gente en iglesias, la mayoría de cristianos puede admitir, ok, sí, Dios sana. O puede admitir, Dios puede sanarnos. Nadie duda del poder, de la habilidad de Dios para sanar a una persona, aunque esté a punto de la muerte. Nadie duda de la habilidad de Dios de levantar a los muertos, ¿verdad? Todos sabemos, sí, Dios tiene el poder. Pero ¿saben qué? La fe no solamente se basa en creer que Dios puede. Hay muchas personas que dudan que Él quiera hacerlo. Tantas y tantas personas que dudan que Dios quiere. Y saben que Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto. ¿Cuántos de ustedes son mamás, papás, padres de familia? Fíjense bien, Dios es un Padre Celestial. Y saben que no les dolería en el corazón el que sus hijos creyeran que ustedes pueden hacer algo por ellos, pero no quieren. Y muchos de los hijos de nuestro Padre Celestial creen que Dios puede sanarlos, que Dios puede liberarlos del temor, de la ansiedad, de la depresión, pero que Él no quiere.
Y eso es una mentira del enemigo. Dios anhela que nosotros disfrutemos de sus provisiones porque pagó un gran precio. Jesús pagó el castigo de nuestra paz. Jesús entregó su espalda a los heridores. Jesús le dio su rostro a los que le mesaban la barba. ¿Por qué? Él lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros disfrutáramos esta provisión de sanidad física y mental. Pero ¿saben qué? La fe va más allá de creer que Dios puede y quiere. La fe va hasta llegar de que Dios lo ha hecho, que es algo que Dios ya ha provisto, que el Dios ya ha hecho, ya nos ha sanado. Y vamos a verlo en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Yo creo que todos nos sabemos estos versículos de memoria, ¿verdad? Amén. Son medicina para nuestra carne. Dice la palabra de Dios: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Tiempo presente es algo que Dios ya ha provisto para nosotros. No es algo que está para el día de mañana o del año próximo. Es algo que nos pertenece a nosotros hoy como hijos e hijas del Altísimo. Amén. Amén. Y saben que voy a decir algo que a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir de una manera nice? Bueno, antes de que lo diga, por favor, digan esto: yo amo a mi hermana Raquel. ¿Ok? Pero si todavía estás esperando una manifestación, es realmente no estás en fe. Si estás esperando al día de mañana, no, y lo estoy diciendo en amor, porque la peor decepción que nosotros podemos tener, que el enemigo puede traer a nuestras vidas, es que nos haga creer que estamos en fe cuando no lo estamos. Porque entonces no vamos a disfrutar de las provisiones de Dios y vamos a ser cristianos frustrados que conocen lo que dice la palabra de Dios, pero que no lo experimentamos. Si nosotros estamos poniendo nuestra sanidad, nuestra paz en tiempo futuro, estamos bajo esperanza, estamos esperando algo. Y saben que la esperanza es buena. No estoy criticándolo, yo he estado en posiciones así. Es un proceso de crecimiento, de conocer y de crecer en lo que dice la palabra de Dios. La esperanza es la base de la fe, es lo que empieza la fe y es bueno. Si estás esperando algo, gloria a Dios. Si estás escuchando la palabra de Dios y tú dices, ¿sabes qué? No, ahorita, si soy sincera conmigo mismo, si soy sincero conmigo mismo, necesito escuchar un poco más la palabra. Dios no está molesto contigo. Pero Dios quiere que crezcas. Dios quiere que pases de esperar algo a futuro. Que sigas esperando, una manifestación al momento que tú digas, es mío ahora y lo tengo por fe, me pertenece por medio de la fe. ¿Saben? Cuando escucho a personas que dicen, es que yo creo, sí, yo creo, solamente estoy esperando la manifestación. Entonces, si estamos esperando algo, no lo hemos recibido y tenemos que estar asegurados. Parte de recibir las provisiones de Dios es que debemos de estar plenamente seguros que es algo que tenemos ahora mismo. Y lo que tenemos no está allá en el universo, allá en el tercer cielo, en el trono de Dios. Lo que tenemos está aquí dentro. Aquí dentro de nuestro ser, está dentro de nuestro espíritu y lo único que tenemos que hacer es liberarlo por medio de la fe. Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe, y lo voy a leer del inglés, la fe es la sustancia de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, estar plenamente convencidos de algo que no vemos, de algo que no sentimos, de algo que no es tangible. Esa es la fe que nos lleva a brincar de lo imposible a lo que nada es imposible para el que cree. Eso es lo que Dios ha dicho, nada es imposible para el que cree. Al que cree, todo le es posible. Y sabe esa palabra todo en el griego, ¿sabe lo que significa? Absolutamente todo. Absolutamente todo, nada ha sido dejado fuera. Porque si no estamos plenamente convencidos de que esto es algo que nos pertenece hoy, que tenemos hoy, ¿sabe? Usted tiene salud hoy. Usted es libre de dolor hoy. Usted es libre de opresión y de temor hoy. Esa es la verdad. Pero si no lo creemos aquí en el corazón, va a haber cabida a la duda, va a haber cabida de qué. Bueno, ¿y qué pasa si no se manifiesta? ¿Qué pasa si se pone peor? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué si esto? ¿O qué lo otro? Eso es lo que trae la duda. Si damos cabida a eso, si no creemos que es algo tiempo presente, hay cabida para dudar de que va a suceder en nuestras vidas. Pero cuando estamos plenamente convencidos de que es algo que tenemos hoy, podemos entrar en el reposo de Dios. Y eso es lo que me lleva al número 3. Dios nos llama a entrar a un reposo. Y estos versículos que voy a leer de Hebreos en el capítulo 4 por un tiempo me causaron problemas porque no podía entender, bueno, reposo o peleo. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿No han pensado qué es lo que hago? ¿Voy a reposar y descansar en la palabra de Dios o voy a pelear para obtener las bendiciones de Dios? ¿De qué se trata? ¿Se trata de pelear? ¿Se trata de reposar? ¿Qué es lo que hago? Hay muchos cristianos que se encuentran en este dilema. ¿Qué hago? ¿Peleo o reposo? Y dice la palabra de Dios, dice en Hebreos 4, voy a leer el versículo 1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Saben que la palabra de Dios nos dice que debemos de ser diligentes, dice que debemos de prestar atención a lo que nosotros conocemos, a lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios tiene un descanso especial para cada uno de nosotros. Es un reposo que no es como la antigua ley lo decía, es un reposo que tenemos en Cristo Jesús. Pero estas escrituras en Hebreos 4 nos hacen una advertencia. Nos dicen que si no tenemos cuidado, que si no somos diligentes, podemos no recibir esas provisiones o no experimentarlas, no vivirlas en nuestras vidas. Y Dios quiere, dice, porque también, el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra porque no la acompañaron de fe en los que la oyeron. Esta palabra es poderosa porque el Señor aquí está haciendo una comparación de los israelitas. Nosotros sabemos, si han leído las escrituras en el libro de Éxodo, como dice la palabra de Dios, que Dios les dijo: yo les doy esta tierra por heredad. Les doy esta tierra, la tierra que Él les había prometido, Él se las entregó, pero ellos tenían que ir a poseerla. Tenían que entrar y poseerla. Y saben que muchos de ellos no entraron, muchos de ellos no disfrutaron de la tierra que fluye con leche y miel. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Y se quedaron fuera de esas provisiones que Dios ya le había dado. Pero si usted se fija, al poseer esa tierra, aunque Dios ya se las había entregado, aunque era una heredad que les pertenecía a ellos, tiempo presente, tenían que ir a tomarla. Y así es lo mismo en las provisiones de nuestro Señor.
Dios nos ha dado todo, Jesús ha provisto todo para nosotros, pero tenemos que poseerla, no porque no lo tengamos, sino porque tenemos enemigos. La mayoría están aquí, en medio de nuestras orejas. Muchas veces estamos peleando con el enemigo acá y queremos agarrarlo a trancazos, como decimos en Chihuahua, queremos agarrarlo a patadas, pero realmente no es, el mayor enemigo está aquí, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente es donde se pelea la batalla de la fe. Dios quiere que entremos en un reposo. ¿Y cuál es esa batalla de la fe? En permanecer en reposo. Permanecer en reposo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros sabemos que Dios nos ha dado una provisión, cuando escuchamos que dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos sanados, que Él pagó el castigo de nuestra paz, viene la palabra a tratar de entrar en nuestro corazón y nos agarramos de esa palabra, nos aferramos a esa palabra y decimos, ok, ya lo recibí. O recibimos oración, alguien impone manos sobre nosotros, decimos, ok, ya lo tengo. Pero sales de la puerta y ahí es donde empieza la batalla, porque el enemigo viene a robarte de esa porción que tú recibes de Dios, de todas las revelaciones que tú recibes de Dios. Él viene a robarnos revelación. Porque si Él nos roba de la revelación, nos va a robar de nuestra herencia, nos va a robar de lo que nos pertenece, de nuestra tierra que fluye con leche y miel. Y por eso es necesario estar plenamente convencidos por nosotros mismos y es necesario ser diligentes. Es importante ser diligentes en la palabra de Dios. Somos diligentes. Yo no puedo decir que era muy diligente cuando era joven, no le cambié el aceite a uno de mis carros y se descompuso por completo. Pero si eres sabio, eres diligente en cuidar de tu casa, eres diligente en cuidar de tu automóvil, eres diligente de ponerle el aceite correcto, de ponerle el combustible correcto. Somos diligentes para esas cosas. Tenemos que ser más diligentes aún en las cuestiones espirituales. Debemos de tener cuidado de la palabra de Dios, porque esta es una advertencia que la palabra de Dios nos dice, que así como los israelitas no entraron en esa tierra prometida, no disfrutaron de la leche y de la miel y de esas uvas, de esos pámpanos de uvas, así como ellos no pudieron porque no lo mezclaron con fe, no le dieron tiempo que la palabra se impregnara en su corazón y produciera esa fortaleza para ir a tomar lo que ya les pertenecía por la promesa y la provisión de nuestro Padre Celestial. El versículo 3 nos dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. A lo mejor parecen muchas palabras, dicen tantas cosas en estos versículos, pero son muy poderosos. Y obviamente esta es la manera en que Dios lidiaba con el hombre por medio de la ley. Dios no está enojado con nosotros. Ya no hay más guerra con Dios. Jesús pagó el precio. Él se reconcilió con nosotros. Las provisiones de Dios no dependen de nosotros, dependen solamente del creer. Entonces es diferente para los del Antiguo Testamento a nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, pero aquí Él nos está dando una figura poderosísima y aún mayor que esa figura de entrar a una tierra prometida. Nosotros sabemos que lo que leemos en el Antiguo Testamento son historias y son situaciones que gente pasó. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. ¿Sabe usted que no tiene que aprender de sus errores?
Se nos dice es que mientras más errores cometas vas a ser más sabio, pero ¿saben qué? Dios nos dio la palabra de Dios y la palabra de Dios es tan explícita, nos pone historias de hombres y mujeres, así como usted y como yo, que hicieron tantas tonterías, estupideces en su vida. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué puso esas historias? Y a veces tú dices, ¿para qué está esto en la Biblia? Para enseñarnos. Para que nosotros no cometamos las mismas tonterías, para que nosotros veamos, puedo ver cómo Pedro caminó sobre el agua y también puedo ver cómo se hundió, entonces voy a aprender de lo que él hizo para caminar sobre el agua y no voy a hacer lo que él hizo para empezar a hundirse. Es importante, esas historias son importantes para nosotros, pero este versículo aquí nos dice que este reposo que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial, este reposo que Él nos ha dado, lo comparó al tiempo de la creación. Y ahora quiero que se imaginen, sé que es temprano, son las 10 de la mañana, quizá estuvieron viajando o no durmieron muy bien porque no están en su propia cama y a veces se batalla para dormir y nos da sueño. Pero quiero que se imaginen, quiero que piensen en la creación. ¿Cómo es que Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra? Creó una casa perfecta para nosotros, una casa hermosa y tenía alimento, ¿verdad? Creó los árboles con fruto, creó los animales en los pastos, creó todas las cosas. Y ¿saben qué? ¿Se imagina usted que Dios hubiera creado al hombre en el día número 1? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera ahogado, estaría en el agua, sabe Dios dónde estaría, ¿verdad? No tendría comida. No es que Dios dice, ay caray, se me olvidó darle alimento para Adán, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Nosotros vemos que cuando Dios creó el cielo y la tierra, cuando Dios creó este hogar para nosotros, para el hombre, para sus hijos, fue una casa que estaba al 100% preparada y lista para recibir al hombre. Amén. Tenía pasto suavecito para que él durmiera, para que Adán durmiera, para poder sacar a la mujer, ¿no? Que se durmiera muy a gusto, pero tenía árboles con fruto para que comiera. Tenía animales para que el hombre los subyugara, para que el hombre tuviera un trabajo. Aquí, esta va a ser una nota de lado, pero las chicas que no están casadas, si el novio no tiene trabajo, ya saben lo que tienen que hacer. Dios le dio trabajo al hombre, es una de las primeras cosas que Dios le dio al hombre, un trabajo. Y el trabajo del hombre era cuidar el huerto, el trabajo del hombre era que protegiera el huerto, que nombrara a los animales. Ese era su trabajo. Pero nosotros vemos que en el séptimo día, cuando Dios terminó de crear todas las cosas, en ese día es cuando Él creó al hombre. Y vemos que cuando Dios entró en ese reposo, cuando Dios terminó la obra, entonces Adán entró en ese reposo juntamente con Dios. Adán no tuvo que plantar ni un árbol, aleluya. Yo creo que va a haber una larga fila para ir a hablar con Adán y con Eva y decirles, pues, ¿qué hicieron, caramba? Porque estaba todo tan hermoso, preparado para el hombre. Adán lo único que tuvo que hacer es ir y recibir la obra completa que Dios ya había hecho, reposar en lo que Dios ya le había provisto, ya le había dado. Y lo que estos versículos nos dicen es exactamente qué es lo que Jesús hizo por nosotros. No tenemos que estar obrando para merecernos, para ganarnos una sanidad, para merecernos el tener una mente sana. Ese no es el propósito de la pelea de la fe. El Señor quiere que nosotros entremos en su reposo, sabiendo que Jesús ha cumplido por completo, nos ha dado por completo todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos el día de hoy, el día de mañana, hasta la eternidad. ¿Saben? Una de las cosas que hago en mi trabajo, yo trabajo en un ministerio y oro por gente por teléfono
y contesto preguntas en emails, preguntas doctrinales. Y la mayoría de las personas que hablan y que mandan emails es precisamente en cuestiones de sanidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser sano? ¿Cómo es que puedo experimentar la sanidad? ¿Qué es lo que debo de hacer o qué es lo que estoy haciendo mal? Y esa frase, ¿qué es lo que estoy haciendo mal?, nos puede llevar a ver simplemente que no estamos reposando en lo que Jesús ya ha provisto. Dice la palabra de Dios que Jesús, después de haber vivido aquí en la tierra por 33 años, y fue a morir en esa cruz, después de haber entregado su cuerpo como un sacrificio para nosotros, para nuestra redención, después de que Él pagó por nuestros pecados, por nuestras sanidades, por nuestra paz de nuestra mente y nuestras emociones, después de que Él murió y venció a Satanás. Dice la palabra de Dios que Él despojó los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Él los venció, los despojó, le quitó a Satanás autoridad y dominio sobre todos nosotros, le quitó el dominio a la enfermedad, a la muerte eterna sobre nosotros. Dice ahí que después de que Él hizo eso, Él ascendió, y cuando ascendió, Él se sentó a reposar. Ahí está, y ese es el reposo que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos dice en Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén. Y quiero que sepan que la palabra de Dios nos dice que el Señor ha provisto aquellas cosas para nuestros días pasados, para nuestro presente y para nuestro futuro. El Señor conoce cada uno de nuestros días, conoce todas las situaciones. Saben que el Señor conoce cuando la regamos, ¿no? Cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. No hay nada, absolutamente nada en tu vida que el Señor haya dicho, ¡ay! No sabía que iban a hacer eso. No, el Señor conoce todos nuestros pensamientos, conoce todas las intenciones de nuestro corazón, buenas o malas. Y aún sin embargo, el Señor nos dio a Jesús, y el fruto de la cruz es un fruto eterno. No es un fruto temporal, es algo que nos pertenece a nosotros. El día de mañana el Señor tiene nuestra porción. Y el día después tiene nuestra porción, y al año siguiente tiene nuestra porción. Si nos equivocamos, ¿sabe qué? El Señor tiene nuestra porción ahí. ¿Para qué? Para rectificarnos, para ponernos de vuelta en el camino, para sanarnos y para arreglar aquellas cosas que nosotros mismos causamos en nuestra vida. El poder de la cruz es tan poderoso que no se limita, no es limitado a nuestras acciones. Amén. Dios es tan bueno, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros creamos. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que quiero. Esta palabra es poderosa, nos llena de esperanza y nos llena de fe. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios ya conoce el último de nuestros días. Y que Dios ya proveyó para el último de nuestros días. Él ya proveyó no solamente para el último de nuestros días aquí en la tierra, sino para la eternidad. Él ha puesto un depósito dentro de ti, y ese depósito es suficiente para toda la eternidad. Cuanto más para lo que hoy necesitas, para lo que hoy estás batallando. Esa porción está dentro de ti para hoy, en este momento. No esperes a mañana, no esperes al día siguiente, no tienes que esperar. Hoy lo tienes, te pertenece, es tuyo, y Dios quiere que lo disfrutes en este mismo momento.
Deja de tenerlo en el futuro. Ponlo en el tiempo presente, como la palabra de Dios lo ha puesto en el tiempo presente. Te pertenece. Amén. Ok. Saben que muchas veces nosotros restringimos, limitamos a Dios. Le ponemos muchas limitantes. Dios ha derramado su bendición sobre nosotros, pero lo limitamos. ¿Por qué? Porque nosotros limitamos su bendición, sus provisiones, y ¿cómo lo puedo decir? Lo ligamos a nuestras acciones. Es que si yo hago todas estas cosas, entonces Dios me va a dar esta provisión. Es que si me comporto, y es importante, hace unos minutos les decía la importancia de ser diligentes con la palabra de Dios, la importancia de escuchar la palabra, la importancia de ser hacedores de la palabra. Pero ¿saben qué? Eso es para nuestro beneficio, no para el beneficio de Dios. ¿Saben qué? Dios ha dicho sí, independientemente de que tú hagas todas esas cosas o no las hagas. Pero si tú haces esas cosas, vas a poder producir el fruto, vas a poder ver el fruto de lo que Jesús ya ha dado a ti en tu vida. Somos una hortaliza, es lo que dice la palabra de Dios. Una hortaliza donde Él planta la palabra y Él quiere producir sanidad. Él quiere producir esa salud en nuestra vida y es como una planta. ¿Saben qué? El número 4 que tengo, debemos dejar que la palabra haga su obra en nuestras vidas. Una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo comparó la palabra con una semilla. ¿Y cuántos de ustedes han tenido una hortaliza, han plantado algo en sus vidas? Yo puedo levantar la mano, pero no les puedo decir que soy exitosa. Pero saben que nosotros sabemos cómo funciona una semilla. Plantamos una semilla y luego la ponemos en buena tierra, le ponemos fertilizante, le echamos agua y luego nos vamos a dormir. No es como dice la palabra, nos vamos a descansar y luego esperamos que la semilla solita, la semilla haga su trabajo. Y es un trabajo milagroso. ¿Cómo es que la semilla se quiebra, se abre? ¿Cómo es que la semilla produce un tallo? No sé cómo. Amén. Y así es la palabra. ¿Cómo es que la palabra de Dios empieza a quebrar la dureza de nuestro corazón? No sé cómo. ¿Cómo es que la palabra de su poder dentro de nuestro corazón empieza a producir emociones diferentes? El temor se empieza a ir, la depresión empieza a huir, la enfermedad empieza a menguar. Lo hace de una manera poderosa, pero es la obra de la palabra. No es nuestra obra. Nosotros vemos a alguien que planta una hortaliza, no está jalándole el tallo. Ok, ahora el tallo tiene que salir y ahora le voy a sacar la hoja y ahora que produzca una flor para que salga el fruto. Pero ¿cuántas veces con la palabra de poder no hacemos esto? Señor, que maldigo eso y le echo esto y que estamos tratando de hacer una obra que no nos pertenece a nosotros. No es nuestra responsabilidad que la palabra crezca. Esa es la responsabilidad de nuestro Padre Celestial. Nuestra responsabilidad es sembrar la buena palabra de vida. Nuestra responsabilidad es echar afuera las palabras que son de contradicción a lo que dice Dios. Nuestro trabajo es cerrar nuestros oídos a lo que el mundo dice. El mundo dice que tienes que estar deprimido si no eres normal. El mundo dice que para la edad de los 40 ya tienes que estar viejo, arrugado y que tienes que tener todas estas enfermedades. El mundo dice esas cosas, pero la palabra de Dios dice que no debemos someternos a las tradiciones ni las filosofías de los hombres. Hace años, ya casi tengo que cerrar porque una de mis compañeras va a compartir un testimonio, pero hace años fui a Michigan de visita. Mi esposo es de Michigan y fui de visita y fui con mi hija a un salón de uñas. A señoras que nos gustan las uñas bonitas, ¿verdad?
y estaba ahí una señora, y esta señora pues no la conocía. Ella fue a arreglarse las uñas, ella también, y tenía artritis. Entonces tenía los dedos de sus manos así medio torcidos, y mi hija estaba sentada enseguida de mí, era pequeña, no sé, tendría unos 12 años, y mi cuñada vino y se llevó a mi hija. Entonces la señora me dice, ay, ¿cómo se me pasó? Yo le iba a hacer una broma a tu hija. Le dije, sí, ¿qué broma? Ay, es que le iba a enseñar mis dedos que están así torcidos y le iba a decir que están quebrados, porque dice, así me gusta bromear con los niños. Le dije, pues sí, yo creo que se le pasó la oportunidad de bromear, ¿verdad? Y luego me dice, es que ya sabes, ya después de una edad, todas estas cosas nos vienen a nosotras las mujeres. Y dije, a mí no. Y me volteó a ver la señora como si fuera yo de otro planeta. ¿Qué dices? Así, no, a mí no. Me dice, ¿qué? Le dije, eso no me va a pasar a mí. Y me dice, ¿y cómo lo sabes? ¿Y por qué lo dices? Dije, porque la palabra de Dios dice que Él renueva nuestra juventud. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decir no a las filosofías de los hombres, es decir no a las tradiciones de los hombres. Los hombres tienen tiempos y tienen sus temporadas, pero para nosotros que estamos en Cristo son diferentes. No tenemos que ser conformados al mundo. Tenemos una vida más alta y superior. Tenemos una porción del Espíritu que es suficiente para sustentarnos con salud y fuerza hasta el último de nuestros días. Si Él lo hizo para Moisés, si Él lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más para nosotros que estamos en Cristo Jesús? Amén. Amén. Y bueno, esa es la palabra de verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que laboremos, no para merecernos algo, que laboremos para mantenernos en ese reposo, para mantenernos en lo que dice la palabra de Dios, que es verdad. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él lo ha hecho, yo lo recibo. Y si Él me lo ha dado, yo lo poseo. Amén. Amén. Amén.